Reciban todos un cordial saludo. Vamos en esta oportunidad a desarrollar el tema 10 del programa de la materia de teoría del delito. Estamos trabajando, que comenzamos con en el tema anterior, con el tema 9, con las causas de exclusión de la culpabilidad. Es decir, las circunstancias que determinan que no se configure este último elemento del delito, la culpabilidad. Vimos ya las causas que excluyen la imputabilidad, es decir, las causas de inimputabilidad. En esta oportunidad nos corresponde examinar las circunstancias que determinan que no se configuren los otros dos elementos, el conocimiento de la antijuridicidad y la normalidad situacional. En primer término, vamos a referir al error de prohibición. El error de prohibición. Para ubicarnos, hago referencia a la estructura de la culpabilidad. Recuerden los tres elementos: imputabilidad, conocimiento de la antijuridicidad y la normalidad situacional. El error de prohibición específicamente excluye o puede excluye, o en caso que sea invencible, como lo veremos, el conocimiento de la antijuridicidad, o determina que se atenúe la pena si se trata de un error de provisión vencible, como veremos más adelante. En todo caso, esta referencia inicial para que se ubiquen dentro de la estructura de la culpabilidad, donde está situado el error de prohibición. Recordemos, y este señalamiento lo hicimos cuando explicamos el error de tipo. Error es el falso conocimiento de algo, una noción falsa sobre algo. Es lo que señala el profesor Arteaga en su obra. En todo caso, el error, el falso conocimiento de la realidad, el sujeto actúa no conociendo la realidad en la cual lo hace, sino precisamente teniendo una falsa apariencia, teniendo una falsa creencia. En el caso de que ese falso conocimiento verse sobre la antijuridicidad de la conducta, este elemento que vemos aquí de la culpabilidad, se actúa bajo error de prohibición. ¿Ok? De manera que el error de prohibición supone que el sujeto actúa con un falso conocimiento de la antijuridicidad. Recordemos, se exige dentro del, como segundo requisito pues, de la culpabilidad, que el sujeto conozca la prohibición. Si el sujeto actúa bajo un falso conocimiento, continúo en el mismo sitio de la lámina porque se me cayó el internet. Vamos a continuar. Estamos diciendo, en todo caso, que el segundo requisito de la culpabilidad es el conocimiento de la antijuridicidad. El sujeto debe actuar conociendo la prohibición, ¿verdad? Conociendo que la conducta que realiza está desaprobada o debiendo conocer, recuerden, al menos el conocimiento potencial, ¿no? Lo que debía conocer. Si precisamente se establece que el sujeto actuó bajo un falso conocimiento de la prohibición, se dice que actuó bajo error de prohibición. El profesor Modolé lo explica de esta manera: para el reproche culpabilístico es esencial que el autor conozca la prohibición. Si la responsabilidad del autor se fundamenta en su relación concreta con el mandato normativo, obviamente uno de los elementos de ese reproche debe ser el conocimiento de la norma. La ausencia de este elemento se denomina error de prohibición. Recuerden, básicamente la culpabilidad es relación del sujeto con la prohibición, del sujeto con la norma, ¿verdad? Entonces, obviamente, requisito indispensable para hablar de culpabilidad es que el sujeto conozca que su conducta está desaprobada. Es necesario que el sujeto tenga conocimiento de la antijuridicidad de su conducta, que actúe sabiendo o con la posibilidad de hacerlo, recuerden el conocimiento potencial, que realiza algo que está prohibido. Si existe un error sobre este aspecto, no puede decirse que conocía la antijuridicidad del hecho. Recordando, repasando, recuerden que no se requiere el conocimiento actual, sino potencial, es decir, el que debía tener.
El conocimiento de la prohibición exigido no es un conocimiento actual, sino potencial, aquello que debería ser conocido por el autor. Recuerden esto cuando explicamos el conocimiento de la antigüedad. El error de prohibición puede diferenciarse dos modalidades. Hay un error de prohibición llamado directo, cuando lo que se desconoce, cuando el falso conocimiento versa sobre la ilicitud de la conducta. El sujeto activo desconoce que su conducta está prohibida. Es, digamos, poco frecuente, pero es posible, ¿no? El caso, por ejemplo, puede ser de indígenas que dentro de su cultura tienen determinadas costumbres. Si mal no recuerdo, Rodríguez Morales pone el ejemplo de las comunidades de bienes que consideran que todos los bienes pues pertenecen al grupo y no hay una limitación en ese aspecto. Y resulta que una persona de estas crecida en esa cultura va a otro lugar, a otro pueblo y le provoca, no sé, ve una gallina y la toma para comer. Resulta que él entiende que se trata de un bien común, ¿verdad? No desconoce que ese hecho está desaprobado como hurto, por ejemplo, ¿verdad? Igual puede suceder también con respecto a los extranjeros y sucede con, digamos, se puede plantear con cierta frecuencia, específicamente en materia de drogas, por ejemplo, que la legislación en los diferentes países varía específicamente en cuanto al delito de posesión, a nuestro delito de posesión. En otros lugares se permite poseer hasta determinadas cantidades, es perfectamente lícito. En otros lugares se permite en su totalidad, pues no se sanciona la posesión de droga. Entonces, extranjeros que van a determinados países, por ejemplo, con una cantidad que en su país lo que aprendieron es que está permitido llevar determinada cantidad de drogas, poseer determinada cantidad de drogas, y resulta que ingresa en un país donde está penada cualquier cantidad, está penada como posesión. Plantéense la posibilidad, evidentemente es justo tomar en cuenta ese detalle. No podemos exigirle a cada ser humano en el mundo que conozca en profundidad todas las legislaciones del mundo. Y más allá, porque más allá de legislaciones, esto se trata de lo siguiente: conozca todas las manifestaciones culturales, las manifestaciones sociales, que al final de cuentas lo que la esencia del error de prohibición, conozca en profundidad todo lo que está desaprobado en las diferentes culturas, y eso evidentemente es imposible concretarlo, ¿verdad? Y el otro es el error de prohibición indirecto, el más frecuente. Aunque se conozca la ilicitud en general de la conducta, se cree que en el actuar concreto lo hace justificadamente. ¿Ok? Me explico. En este caso, la persona conoce la prohibición, está al tanto de que la conducta que realiza está desaprobada, pero a la vez, y entonces el error versa sobre ello, cree que, a pesar de que él sabe que eso está desaprobado, él cree que lo hace justificadamente. Él cree que actúa bajo el amparo de una causa de justificación. Recuerden las que vimos. El ejemplo clásico, la denominada defensa putativa. La defensa putativa, que no será legítima defensa, sino podrá ser causa de inculpa. Continúo, se me volvió a caer el internet, pero bueno, voy a seguir adelante, ¿no? Les decía que el error de prohibición indirecto, el caso, se refiere al caso en el que la persona conoce que la conducta que realiza está desaprobada en principio, pero la realiza creyendo que lo hace bajo el amparo de una causa de justificación. El ejemplo clásico, la defensa putativa. No es legítima defensa, es decir, no es causa de justificación, sino que podrá ser causa de inculpabilidad. Precisamente es uno de los ejemplos de las eximente putativas. Se cree erróneamente que se actúa justificadamente, que se actúa
bajo el amparo de una causa de justificación, cosa que era mentira porque hay un error sobre algunos de los elementos requeridos para que se produzca la causa de justificación. La defensa putativa se cree estar actuando bajo una justificante, específicamente bajo la justificante de la legítima defensa. Creo que este caso en alguna oportunidad lo comentamos cuando hablamos de legítima defensa. Recuerden que los requisitos de la legítima defensa, la agresión de la cual el sujeto es objeto, además de ilegítima, debe ser real. El primer requisito, una agresión real. Real, además actual o inminente, a punto de suceder, que esté sucediendo en el momento o que esté a punto de suceder y además ilegítima, ¿verdad? Pero el primer requisito, la agresión debe ser real. Efectivamente, la persona tiene que ser objeto de una agresión ilegítima, ¿verdad? Imagínense ustedes que la agresión no es real. Es decir, se trata de una agresión irreal. La agresión solo existe en la mente de la persona. La persona cree erróneamente que está siendo agredida y bajo esa falsa creencia de la realidad se defiende, pretende defenderse legítimamente. Por supuesto, legítima defensa no será porque falta el primer requisito, la agresión real. Descartamos legítima defensa como causa de justificación, pero pudiera tratarse de la defensa putativa como causa de inculpabilidad. El ejemplo, creo que lo reiteramos, lo señalamos en aquella oportunidad, esta persona que durante un buen tiempo ha sido objeto de amenazas graves, de muerte X, del malandro del barrio, del guapo del barrio, ¿verdad? Esta persona sabe que ese guapo del barrio tiene encima varios muertos, ha matado mucha gente, es una persona sin escrúpulos, no tiene ningún problema en darle muerte a quien sea, ¿verdad? Lo ha amenazado de muerte, de manera que este señor está ya como prevenido, ¿verdad? Estas cosas. Una tarde, una noche se encuentra a solas con este guapo de barrio. El guapo de barrio le dice, ah, bueno, tío, ahora voy a cumplir mi promesa, ahora que estamos solos. Y hace un ademán como que va a sacar un arma, ¿verdad? Resulta que esta persona que ya estaba prevenida, que ya estaba bajo cierta comprensible manera de ver las cosas, llevaba un arma y apenas ve que el guapo del barrio hace un ademán, cree que efectivamente va a sacar un arma, es decir, cree que va a ser objeto de una agresión, cree que la agresión es inminente y antes saca su revólver y le dispara y le da muerte al guapo de barrio. Después se demuestra que el guapo de barrio no llevaba ningún arma, simplemente se estaba burlando de él, iba a sacar un pañuelo del bolsillo de atrás. De manera que la agresión de la cual este señor creyó ser objeto no existía, era irreal. Como no es agresión real, no puede haber legítima defensa, pero pudiera entenderse que es una defensa putativa, en el sentido de que la persona conoce, y un error de provisión indirecto, la persona sabe que, por supuesto, darle muerte a una persona sin justificación es delito. Eso está desaprobado, más allá de llamarlo delito, no, está desaprobado socialmente, ¿verdad? Pero a pesar de ello cree, porque también entiende que si lo hace en legítima defensa no hay ningún problema. Él creyó que estaba actuando bajo una justificante, que lo creyó erróneamente, repito, porque la agresión era irreal. Es el caso entonces de la defensa putativa. Ok. Es importante también hacer referencia al error de prohibición con respecto al artículo 60 del Código Penal, que dice: la ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta. A veces se considera, sin entrar en profundidades, no, el error de prohibición no es admisible en Venezuela porque el artículo 60 del Código Penal lo dice, que la ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta. Esto no es así, eso no es así, eso no es cierto, eso no es correcto. Primero, una cosa es el conocimiento de la ley en general y otra cosa es el conocimiento de la prohibición del actuar concreto de una persona. Mire, yo puedo, bueno, yo soy profesor de derecho penal, yo conozco el derecho penal, pero yo puedo ser objeto en un momento dado de una actuación bajo error, ¿verdad? Una defensa putativa,
Yo puedo creer erróneamente que estaba siendo agredido. Eso no tiene nada que ver con ignorancia de la ley, ¿ok? Sino que tengo un error sobre mi actuar concreto. Eso por una parte. Y segundo, este artículo 60, si acaso debe verse como una consecuencia que en mi opinión ya no hace falta. Eso debe eliminarse ya, y eso está siendo eliminado en todas las legislaciones del mundo. Esto no tiene ya ningún sentido. Es una consecuencia o una manifestación, una pretensión de concretar esa característica de coercibilidad que tiene la ley, que es lógico, en el sentido de que no puede pretenderse que la gente primero apruebe un examen de la ley para ver si se le aplica o no. La ley se va a aplicar independientemente de que se conozca. En nuestra realidad se entiende ese conocimiento, se da por sentado ese conocimiento con la publicación de la ley, tratándose de una ley en sentido formal, en la Gaceta Oficial. Es la manera de darle publicidad, hacerla conocer por todos los ciudadanos. Ahora, el Estado no puede sentarse y esperar que todos los ciudadanos se la sepan de memoria. No, es necesario, incluso hasta por sobrevivencia del mismo derecho, que se entienda que independientemente del conocimiento de las leyes que se pueda tener, la ley se va a aplicar. ¿Ok? Eso por una parte. Incluso hay autores en Venezuela, por ejemplo, y en otros países. En otros países son disposiciones que no existen, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Alejandro Rodríguez Morales en Venezuela muy sensatamente dice, propugna pues que en una reforma del Código Penal está en una norma que debería eliminarse, porque incluso vulnera el principio de culpabilidad, ¿verdad? Que se deriva de disposiciones constitucionales, ¿ok? No basta para declarar a una, digamos, el ser humano que va a ser el objeto de la pena tiene que ser entendido y respetado en toda su dignidad como ser humano. No puede ser tomado como mero instrumento para poderle reprochar a alguien una determinada conducta típica y antijurídica. Es decir, para decir que una persona es culpable, debe haber esa confrontación entre el sujeto, lo que el sujeto conocía, ese sujeto motivable, ese sujeto con una aptitud para oír el llamado de la norma, ¿verdad? Y lo que hizo. Si no vamos a tomar en cuenta para nada la exigencia de que conozca, el sujeto conozca la prohibición, ¿cómo le podemos exigir que actúe o no actúe conforme a la norma? ¿Cómo podemos materializar todos estos requisitos de la culpabilidad? Pues no sería posible. No existiría este requisito. Se pondría nada más el artículo 60. Okay. Esa es una manera de ver las cosas. Digamos, la que yo veo, digamos, más adecuada es que son cosas distintas. En caso tal, aquello es simplemente la pretensión de concretar la coercibilidad del derecho. Se habla de conocimiento de la ley en general, que no puede pretenderse, no puede, digamos, vincularse, no puede supeditarse la aplicación de la ley al conocimiento de cada ciudadano. Bueno, porque mire, todo el mundo va a decir, no, yo no sabía. Eso no tiene ningún sentido, ¿ok? Hasta ahí nada más llega esa disposición, ¿ok? Estamos hablando de un falso conocimiento sobre un actuar concreto de un individuo. Recuerden siempre ese ejemplo. Mire, el profesor más reputado de derecho penal, el experto en legítima defensa en el mundo, puede actuar en un momento determinado de su vida en defensa putativa. Es decir, puede caer bajo un error de prohibición. Recuerden el ejemplo que les acabo de señalar. Y eso no tiene nada que ver con que conozca o no conozca, ¿ok? Con que sea el experto o no sea el experto. Esto es importante. Para concluir lo del error de prohibición, las consecuencias del error de prohibición. Bien, cuando hablamos del error de tipo, también hicimos referencia a aquella clasificación de un error invencible y el error vencible. El vencible es aquel que, si el individuo toma las mínimas precauciones, unas precauciones elementales, puede fácilmente salir de ese error. En cambio, el invencible no. El invencible es que para el hombre común, tomando todas las precauciones, pues
le iba a ser muy difícil o imposible salir de ese error. Ese es el invencible. Y esto se aplica igual al error de prohibición. El error de prohibición, el invencible, excluye totalmente ese segundo requisito. Impide que podamos decir que se da el segundo requisito, conocimiento de la antijuridicidad. Y por lo tanto, al no darse el segundo requisito, pues simple y llanamente no podemos hablar de culpabilidad. Excluye la culpabilidad. En cambio, el error de prohibición vencible, aquel que, tomando mínimas precauciones, fácilmente la persona podía haber salido de su error, vean que, digamos, la carencia o el error no era tan grave, no era tan, digamos, de tal magnitud que impedía configurar el requisito del conocimiento de la antijuridicidad, sino de alguna manera atenúa, de alguna manera se toma en cuenta que ese individuo no actuó con el conocimiento, digamos, necesario, requerido para estas cosas, sino actuó bajo error vencible. Simplemente se le atenuará la pena. Se le puede atenuar la pena basándonos en el artículo 74, numeral 4 del Código Penal. Esta atenuante innominada, aquella que dice que la pena se puede rebajar ante cualquier circunstancia que el juez considere de igual entidad a las tres primeras, ¿verdad? Y que a juicio del juez, pues, haga menos grave, aminore la gravedad del hecho cometido. Ok. Seguimos. Otra causa de inculpabilidad, la obediencia debida, prevista en el artículo 65 en el numeral 2. En aquella oportunidad que ya vimos cuando hablamos de la causa de justificación, referimos la obediencia legítima, que es la causa de justificación, la obediencia a una orden lícita. Aquí vamos a hablar de la obediencia debida, que pudiera ser causa de inculpabilidad. ¿Cuál es la obediencia debida? La obediencia a una orden ilícita. A diferencia de la obediencia legítima, que es a una orden lícita, aquí estamos hablando de la obediencia a una orden ilícita. ¿Ok? Por supuesto, esta causa de inculpabilidad solamente es posible dentro del ámbito público. ¿Ok? Jerarquía pública. Por ejemplo, vean que en el artículo 25 de la Constitución, todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Es decir, dentro de la actividad pública, nadie puede excusarse a la hora de, específicamente de lo que estamos hablando, de realizar una conducta típica antijurídica, no puede uno excusarse diciendo, no es que me lo ordenó el superior. No. En principio, la obediencia debida, es decir, la obediencia al superior, la obediencia a una orden ilícita, no excusa. No excusa. La persona responde, a menos que haya actuado bajo error de prohibición o bajo una circunstancia de no exhibir otra conducta, de repente coacción moral, X, algo así. Pero en principio, bajo error de prohibición. ¿Ok? Puede ser que a pesar de que se trataba de una orden ilícita, el sujeto actúe creyendo que era lícita. ¿Ok? Por ejemplo, sí, una orden ilícita, una orden de detención que es ilegítima, emanada de un funcionario que no es el competente, un funcionario que no era juez, que había dado a ser juez, ¿verdad? Se la dan a la división de captura de la policía y la policía tiene que ir a ejecutar esa orden, ¿verdad? En principio, quien emitió la orden de detención ilícita responde, por supuesto, ese falso juez, por ejemplo, ¿verdad? Uno que había dejado de ser juez el día antes, al día siguiente por alguna venganza personal, oye, yo voy a aprovechar firmar y sellar aquí una orden de detención de alguna persona, ¿verdad? El funcionario policial encargado de ejecutar las privaciones de libertad va y la ejecuta. ¿Qué pasa? Él actúa a pesar de que se trata de una orden ilícita, ¿verdad? Porque el funcionario el juez entre comillas, el funcionario que le emitió ya no tenía la competencia para ello. Él considera que se trata de una orden lícita.
el funcionario policial. Él, por lo tanto, cree que actúa bajo una justificante en ejercicio de la autoridad o cumpliendo con su deber de funcionario policial, ¿verdad? Cosa que era errónea. ¿Por qué? Porque se trataba de una orden ilícita. Demostrado eso, este funcionario policial, a pesar de que obedeció una orden ilícita, lo hizo bajo error de prohibición. Lo hizo creyendo que era lícita y por lo tanto, en su caso concreto como funcionario, lo hace creyendo que él está cumpliendo con su deber de funcionario policial. ¿Ok? Fíjense, a propósito, hay una norma, el artículo 394 del Código Orgánico de Justicia Militar, del cual se plantea la posible, siempre se ha dicho pues, de esto de la inconstitucionalidad, y con más razón ahora, luego de la Constitución del 99. Vean cómo dice este artículo 394. Cuando se haya cometido un delito por una orden del servicio, el superior que lo hubiera dado es el único responsable, salvo el caso de concierto previo, en la cual serán responsables todos los concertados. Pero el segundo párrafo, ven cómo dice, el inferior, es decir, el subalterno a quien le dan la orden, fuera del caso de excepción señalado en la parte final del párrafo anterior, será responsable como cómplice si se hubiera excedido en su ejecución. Hasta ahí todo bien. O si tendiendo la orden notoriamente a la perpetración de un delito, no lo hubiera así advertido al superior de quien recibe la orden. Fíjense, ¿cuál es el caso? El superior militar, estamos hablando del Código de Justicia Militar, da una orden evidentemente ilícita. Ya sabemos que la Constitución nos dice que ahí no va a servir de excusa que estaba cumpliendo una orden, ¿verdad? El Código de Justicia Militar inconstitucionalmente dice, bueno, mire, si la orden es notoriamente dirigida a perpetrar un delito, basta con que el inferior le haya advertido ese hecho al superior. Si el superior se la ratifica y él la ejecuta, queda excluido según el Código de Justicia Militar. Evidentemente es inconstitucional porque el artículo 25 de la Constitución nos establece que no, en este caso, la perpetración del delito no puede usarse como excusa órdenes superiores. ¿Ok? Pero vean, a pesar de que es notoriamente dirigida a perpetrar un delito, basta con que el inferior le diga, mire, caramba, mi general, mi coronel X, esto va dirigido notoriamente a un delito, rectifique, y el superior se la ratifica y él ejecuta, va a estar exento. ¿Exento por qué? No, mire, yo lo advertí, yo cumplí con lo que dice el código, yo lo advertí, y él lo que hizo fue ratificarme. No, señor, ese artículo en ese aspecto es inconstitucional porque no puede utilizarse como excusa el cumplimiento de órdenes superiores. ¿Okay? La obediencia debida, entonces, pudiera ser causa de inculpabilidad si se actuó bajo orden de prohibición, el caso del policía, por ejemplo, que les acabo de mencionar, o bajo la no exhibir otra conducta. Los requisitos de esta obediencia debida, según el profesor Arteaga, y aquí recapitulamos lo que hemos dicho, debe tratarse de ámbito público, relación jerárquica pública, superior que da orden, inferior que debe obedecerla. Orden enmarcada dentro de la esfera de competencia de quien ordena y dentro del ámbito habitual de obligaciones de quien obedece. ¿Ok? El caso aquel en principio del funcionario policial, bueno, hay un juez, el juez que siempre aquí emite las órdenes de detención y yo soy el que dentro de mi funciones está ir a ejecutar esas órdenes, ir a detener a las personas. Y que la orden no sea manifiestamente contraria a la Constitución y a las leyes.